Bueno, allí está todo lo que está sucediendo a nivel político, pensando, claro, en la asunción del 10 de diciembre. Vamos a estar analizando esta transición con Nahuel Sosa, es sociólogo, analista político. Nahuel, bienvenido, como siempre. ¿Cómo están? Gracias por la Bueno, tu invitación. primera visión de lo que estás viendo justamente estos días, después de lo que fue la segunda vuelta electoral del domingo, ya los primeros días hábiles de semana posterior a la elección. Bueno, por el momento pareciera haber una transición que por ahora es ordenada. Ajá. Y me parece también que es clave, sobre todo, el nuevo rol que va a tener el actual oficialismo como oposición, ¿no? De mi punto de vista, asumir una derrota no es ser derrotista. Yo creo que ahí hay dos cuestiones, ¿no? Una cosa es asumir la derrota y otra cosa es tener una actitud derrotista frente a la derrota. Y para asumir una derrota, lo primero que uno tiene que hacer es no enojarse con la sociedad, sino comprender cuáles fueron los fenómenos, que de mi punto de vista, Javier Milei es la consecuencia y no la causa, ¿no? Entonces, después aparece una segunda cuestión, que si el propio plan de gobierno que mandó ayer el equipo de Javier Milei se implementa, por ejemplo, lo de los 15 puntos del PBI, que es imposible, aún en las propias lógicas que ellos plantean de que sea solo para la partida de donde muerde la política, esos 15 puntos del PBI sin duda afectan, estamos hablando de un volumen descomunal de recursos y de dinero a los sectores más vulnerables y especialmente a las clases medias. Si eso lo hace, o sea, si lo que dice lo hace, probablemente vamos a ir a un escenario muy complejo, incluso donde la que primera va a tener que sufrir esas consecuencias va a ser la clase media. Claro. Ahora, en términos políticos, hablábamos recién de lo que está pasando ahora en el interbloque federal, esta ruptura, también sabemos que hay un reordenamiento en Juntos por el Cambio, el alineamiento de Macri con Javier Milei y el descontento de algunos sectores del PRO, y ni hablar del radicalismo de la coalición cívica. Supone un reordenamiento de lo que va a ser ahora el oficialismo, pero también de lo que va a ser la oposición. ¿Cómo imaginás no solamente lo que fue hasta ahora Juntos por el Cambio, sino lo que fue hasta ahora Unión por la Patria? Bueno, a ver, me imagino las declaraciones, por ejemplo, de Macri con respecto a los orcos, esperando a que los nuevos jóvenes salgan. O sea, si esta extrema derecha va acompañada de acciones violentas y va a un proceso de radicalización, que es lo que los propios referentes de ellos están planteando, me imagino que sin duda eso va a tener un impacto en la oposición, ¿no? Esto quiere decir que me parece que hay que tener en cuenta que la sociedad no votó moderación. Es decir, Larreta perdió contra Bullrich y Bullrich perdió contra Milei. Claro. Entonces me parece que de alguna manera frente a este malestar, que lo hemos hablado muchas veces acá, un malestar económico, pero también un malestar social, sobre todo después de la pandemia, bueno, evidentemente la sociedad pide propuestas contundentes. Entonces me imagino que una oposición que no sea capaz de canalizar una propuesta contundente frente a esta extrema derecha, y más bien se vuelca a cierta cuestión de centro moderada, y probablemente va a ser muy difícil, me parece, que esa oposición tenga algún tipo de éxito. Nahuel, uno entiende que el Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre va a tener un protagonismo, digamos, importante, ¿no? Porque muchos proyectos de ley van a tener que pasar por los diputados, por el Senado. ¿Qué estás mirando vos justamente en esta tarea parlamentaria, la que se viene después del 10? Bueno, es una buena pregunta porque la Libertad Avanza está todavía muy débil en términos de no llega ni a un tercio, incluso juntándose con el bloque del PRO que hoy responde a Jorge Macri, ¿no? No llega a un tercio. Después, obviamente, tenés sectores del propio PRO que han decidido que no van a acompañar todo, el mismo el radicalismo, sumado al actual oficialismo. Entonces uno diría que a priori no es un escenario favorable el de Parlamento, más allá de que hizo una excelente elección como una fuerza que recién arranca y tiene más de 35 diputados, ¿no? Ahora, ahí va a aparecer otra discusión que es hasta dónde Milei va a estar dispuesto a, por ejemplo, YPF, ¿no? A ver. Él dice, hay que privatizar YPF. Bueno, YPF por ley, por la propia Constitución, tiene que aprobar 2/3 de cada cámara, ¿sí? Entonces, ahí va a haber una discusión, y así hay muchos proyectos que de la boca para afuera se pueden decir algo, pero después se les tiene que llevar para el Congreso, importante a la hora del debate, Parlamento, ¿no? Y recordemos que, por ejemplo, el primer senador o el primer candidato a senador fue Guado de Pedro, el kirchnerismo conserva un peso en el Senado. Entonces la pregunta y el dilema va a ser si Milei va a respetar esas instituciones o si por el contrario se va a empezar un esquema de jugar al borde o al límite de la democracia. Ahora, Nahuel, aparece un Milei diferente, al que conocimos en la campaña, que aparecía más disruptivo, si se quiere, y ahora, en esta etapa de la transición, aparece más moderado, al punto de decir, por ejemplo, que lo que había anticipado de eliminar la coparticipación, que había generado mucho ruido con los gobernadores, ahora dice, bueno, no, está establecido por ley, entonces ese no sería uno de los caminos para avanzar con el ajuste.
Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, tanto Milei como cuando uno lee el libro de Macri Segundo Tiempo, son muy claros en que no creen en el gradualismo, ¿no? Lo han planteado como uno de los grandes defectos por Juntos por el Cambio. Entonces, me parece que todo indica que los primeros 6 meses no van a abogar por el gradualismo, más teniendo la legitimidad de haber ganado por más de 11 puntos. Claro. Eso no significa que no busquen cooptar a sectores de la oposición, a intendentes, a gobernadores. Digo, no es la primera vez en nuestro país que hay un ajuste fuerte y se busca cooptar. Por eso me parece que va a ser muy importante el rol que se tenga desde todos esos espacios, digo, tanto la iglesia, los clubes, los movimientos sociales, los movimientos sindicales, de no perder esa articulación frente a un ajuste. Bueno, aquí vos nombraste gobernadores. La relación del gobierno nacional a partir del 10 de diciembre con las provincias también va a ser clave, ¿verdad? Bueno, vos fijate, hoy ya hay en la Casa de Mendoza, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ya hay una reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio, lógicamente con un montón de preguntas, cómo vamos a seguir a partir de ahora, ¿verdad? Le está pasando a cada provincia y a cada gobernador, más allá de su cuestión política, me parece, ¿no? Sí, porque entre otras cosas, por ejemplo, el tema obra pública. Bueno, uno de los temas. Milei acaba de decir ayer no hay plata. Bueno, ahí ya tenés un foco, claro, un posible foco de conflicto. ¿Qué hace? Descentraliza el Estado Nacional y se vuelve una lógica de que sean las propias provincias las que tengan ahora provincias que van a estar desfinanciadas. Entonces, me parece que ahí, lo mismo con el esquema de vouchers, ¿no? Si todo esto se empieza a implementar, bueno, para las provincias, más que una solución, va a ser una mochila con la cual van a tener que cargar. Ahora, ¿qué pasa, Nahuel, con el consenso? Porque también es cierto, y es lo que se repite sobre todo desde la Libertad Avanza y desde el espacio que lidera Javier Milei, es que el balotaje le dio un respaldo para avanzar con estas reformas que parece contundente. Es cierto que un balotaje, bueno, al estar polarizada la elección, probablemente muchos de esos votos no sean únicamente un cheque en blanco. Sí, por supuesto. A ver, digo, está claro que tiene una legitimidad. Me parece también que está claro un poco lo que yo te decía antes de comprender las causas de eso. Yo tampoco creo que los millones de personas que votaron a Milei sean neofascistas, o sea, creo que en todo caso vieron ahí una solución a un problema económico. Muchas veces lo hemos hablado, incluso cuando hacíamos investigaciones de los jóvenes que votaban a Milei, no necesariamente tenían la agenda de derecha que propone Milei. Entonces ahí hay que ver cómo se va dando ese vínculo entre esa sociedad y lo que después termine sucediendo, ¿no? ¿Qué demandas se satisfacen y cuáles no? Y cuáles no, exactamente. Hay una expectativa, por supuesto. Lo que me parece es que si los propios términos que hoy plantea, que eso no quiere decir que luego los vaya cambiando, porque algo también muy típico de estas extremas derechas, lo vimos con Trump, con Bolsonaro, con Meloni en Italia, que es... pueden cambiar de un día para el otro como si nada. Vos te habrás acordado de Trump, que de repente era un amigo, otro era enemigo y cambian. Bueno, él habla de pragmatismo, me refiero a Javier Milei, habla de priorizar el pragmatismo. Pero me parece que esa legitimidad no es un cheque en blanco, ¿no? Porque aparte, gran parte de esa legitimidad tiene que ver con resolver una cuestión económica. Entonces, si esa cuestión no se resuelve, en el corto, y la mecha está corta, o sea, en el corto plazo, o en el corto 6 meses, 1 año como mucho, me parece que ahí va a haber un foco. Y después lo que sí me parece que queda como desafío para el oficialismo actual, o sea, para la futura oposición, yo creo que acá es un momento donde el campo nacional y popular tiene que volver a repensar cómo construir un horizonte que vuelva a entusiasmar. Me parece que las juventudes y los sectores informales son las claves. Creo que ahí se desconectó y hay que volver a repensar cuáles son las nuevas demandas que están sucediendo. La representación también, ¿no? De representar a los sectores populares. Y también ser muy contundente de que si empieza a haber una política represiva de deshumanización al otro, que eso es lo que uno le preocupa a esta extrema derecha, esta idea de que el otro es un enemigo, no un adversario, y al enemigo se lo destruye, al adversario se le gana. Entonces, si empieza a haber una política fuerte de represión, bueno, me parece que ahí va a haber que ser muy contundente, incluso sectores que hayan apoyado a Milei, en defender los derechos conquistados de 1983. Hablando de la transición, así empezamos justamente esta charla con vos, Nahuel, parte de la transición y parte de esta agenda ya tiene una hora y un lugar, 5 de la tarde, Senado de la Nación. Una reunión entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la vicepresidenta electa Victoria Villarroel. Bueno, era lógica esta reunión, obviamente, es parte de la transición, ¿verdad? Parte de la transición, de hecho está siendo bastante más ordenada de la que fue la del 2015. Bueno, claro, ¿no? Te lo iba a preguntar. Parece que todos al mostrar los esa caminos voluntad. están conduciendo a eso, ¿no? Los caminos están conduciendo a eso y me parece que lo cierto también es que, bueno, hay esto que te decía, hay una sociedad que
que está teniendo una mecha mucho más corta de la que se tuvo en el 2015, ¿no? Entonces me parece que esta idea de transición ordenada tiene que ver un poco con poder, de alguna manera, ir reduciendo las expectativas con respecto a lo que puede ser el futuro lógico. gobierno. Bien, Nahuel, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Un placer como siempre, Nahuel.